manos de nuestro Creador para que derrame de su Espíritu Santo y que sea Él el que nos convenza de lo que se va a predicar precisamente esta mañana. Así que los invito a que se pongan de pie y digámosle al Rey de Reyes y Señor de Señores: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana, Señor, queremos que tú te lleves toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios y que tú eres el Creador. Hoy estamos esta mañana acá reunidos, Señor, como congregación de Renuevo de Jehová, agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu iglesia, Señor, porque nos ha dado la cobija para que nosotros podamos congregarnos y podernos estimular al amor y a las buenas obras, Señor. Así que te pedimos, Espíritu Santo, manifiéstate. Trae convicción a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra entre como una espada de dos filos a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, para seguir renovando nuestro entendimiento, Señor, y ser transformados a la imagen y semejanza tuya. Así que dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un gran aplauso a nuestro Señor. El título de lo que voy a compartir esta mañana es errar al blanco. Para algunos me imagino que ya es una palabra conocida, para otros no. Y el texto que voy a usar de base es 2 de Samuel, capítulo número 11, versículo del 1 al 27. Últimamente se nos ha estado predicando como congregación el carácter cristiano, el dominio propio, el vivir en el espíritu y no en la carne, y esos son temas precisamente que traen una transformación a nuestras vidas. No podemos ver tan a la ligera la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un fin, y es que nosotros seamos renovados, transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que esa imagen y semejanza que el hombre perdió en el huerto del Edén a causa de la desobediencia, pues nosotros a través de Cristo la vayamos recuperando. Y esta mañana precisamente de eso se trata el tema, errar al blanco. Pero ¿qué significa errar al blanco? Errar al blanco significa fallar un objetivo, propósito o norma. Derivado de términos antiguos de arquería, y cuando hablo de arquería me estoy refiriendo al arco con la flecha, que viene del hebreo jata y del griego amartía, donde la flecha no daba en el blanco. Hay personas que no les gusta cuando uno a veces hace referencia de ciertas palabras en griego o en hebreo, pero tenemos que reconocer que la Biblia, que la Escritura, que la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas originales. Uno es el hebreo, otro es el arameo y el otro es el griego. Y a veces lo que nosotros tenemos hoy día es una traducción, y por lo tanto a veces para poder entender de qué se está hablando, pues hay que hacer referencia a este tipo de palabras, ¿verdad? Y entonces por eso es que lo que quiere decir errar al blanco prácticamente es cuando nosotros fallamos como cristianos, fallamos como hijos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, para las ferias y no sé dónde más ponen algo donde uno apunta, ¿verdad? Y tira como una flecha, el blanco se llama, ¿verdad? Por eso se llama tiro al blanco. Y uno muchas veces pues da en el centro, pero la mayoría de las veces no. Y eso es lo que pasa con nuestra vida cristiana. A veces acertamos, pero yo diría que la mayor parte del tiempo estamos pegando como a unos cuantos centímetros de lo que era el centro. Pero vamos a ver bíblicamente cómo se bíblicamente define el pecado como no alcanzar la santidad de Dios. Y ese es el llamado que el Señor nos ha hecho desde un principio. Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, dice. Pero también es desviarse de la voluntad de Dios o fracasar en vivir rectamente. Muchas veces nosotros nos torcemos porque actuamos en nuestras propias decisiones, actuamos emocionalmente, a veces actuamos sentimentalmente,
Y cuando lo hacemos en base a esa manera, pues definitivamente estamos fallando al blanco. Tenemos que reconocer que la palabra de Dios es la autoridad máxima sobre nuestra vida, porque es Dios hablando a través de su palabra. Fue la inspiración del Espíritu Santo en más de 40 hombres, en más de 1500 años, y por lo tanto nosotros no podemos subestimar ni desechar la palabra de Dios, porque prácticamente es la que rige nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos, y Dios nos habla a través de ella. Por eso muchos no les gusta decir, muchas veces decir es la inspiración, no, ellos lo ven como es el aliento de vida. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia estamos recibiendo ese aliento de vida, ese soplo de vida que por ejemplo le dio a Adán y Eva. Eso es la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no la valoramos. La tenemos como un libro más, la tenemos ahí guardada. El domingo posiblemente la traigamos, porque hoy día ni eso se trae a veces por el teléfono, verá que ya lo trae uno incorporado ahí. Pero miremos los significados principales de errar al blanco. Vamos a ver cuál es la definición literal. La definición literal de errar al blanco es no aceptar, fallar la puntería o equivocarse en un objetivo físico. Pero veamos cuál es el significado bíblico. Y cuando estamos hablando de errar al blanco, estamos hablando del pecado. Se refiere a la incapacidad humana de alcanzar la norma de perfección de Dios. Implica no solo fallar, sino a menudo una desviación voluntaria de la conducta correcta, una rebeldía o andar por voluntad propia en lugar de la divina. Nosotros no podíamos perfeccionarnos, nosotros no podemos perfeccionarnos, necesitamos de alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Él es el único varón perfecto. Hubo necesidad que siendo Dios descendiera a la tierra, se encarnara en su madre, que viviera una vida sencilla, humilde, precisamente para poder ir a la cruz del Calvario y morir por el pecado de cada uno de nosotros. Solo Cristo Jesús nos puede hacer perfectos. Nosotros podemos luchar por cualquier medio, hacer todo esfuerzo, hacer todo sacrificio, pero difícilmente vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso nosotros necesitamos su palabra, porque su palabra nos limpia, su palabra nos da vida, su vida renueva nuestra mente, nos transforma a la imagen y semejanza de Dios. Pero también miremos que errar al blanco es una metáfora de vida. Se usa para describir el desvío del propósito fundamental de la vida, perder el rumbo o actuar contra la vocación y la verdad. Vamos a ver los tipos de pecado en este contexto. Incluye el pecado heredado, condición de imperfección, y el personal, acciones concretas que fallan al blanco. Cuando hablamos del pecado heredado nos estamos refiriendo al pecado de Adán y Eva, y que a través de las generaciones viene de una generación a otra. A nosotros nos llega vía nuestros padres, ¿verdad? Pero también nosotros, además del pecado de Adán y Eva, estamos heredando de nuestros padres algún tipo de pecado. Hay familias donde se da cuenta uno que el papá fue un borracho y el hijo es igual y los nietos igual. Donde el abuelo fue un adúltero, el hijo también y los nietos igual. Entonces, de eso precisamente está hablado. Pero también los pecados que nosotros le añadimos a nuestra vida. Cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad y no vamos a la palabra de Dios. Entonces, en resumen, errar al blanco es una metáfora que ilustra el pecado como el fracaso en alcanzar el estándar de Dios, perdiendo la dirección correcta de la vida y el propósito divino. Entonces, nosotros por nuestras fuerzas no vamos a alcanzar ese estándar. Nosotros por cualquier intento que hagamos siempre vamos a fracasar, porque esa es nuestra humanidad. La decisión de Adán y Eva de desobedecer en el huerto del Edén fue verdaderamente pecado, porque fue un acto de obstinado en contra de la voluntad conocida de Dios. El Señor les había dicho que del árbol del conocimiento del bien no comieron, ¿y qué pasó? Desobedecieron, comieron, se le abrieron los ojos y conocieron prácticamente el bien y el mal. Hay tres factores
en juego en toda situación ética. La ética juega un papel muy importante en la vida de un cristiano. Nosotros como cristianos ya no podemos estar mintiendo, ni engañando, ni sobornando, ni haciendo cosas, porque estamos dejando mal parado el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que abstener, porque a eso precisamente se refiere la ética. Yo lo mencionaba anteriormente, todos tenemos una profesión, y en la profesión que nosotros decidimos estudiar y graduarnos y todo esto, pues se nos dio la clase de ética. Todos debemos de tener ética profesional, se llama el curso que le dan a uno, pero también en la vida cristiana debemos de tener ética. Ya no podemos hacer cualquier cosa que a nosotros se nos plazca, ya no podemos tener comunión con las tinieblas, como dice la palabra de Dios, porque al único que dejamos mal parado es a Cristo Jesús. Por eso mucha gente nos señala a las diferentes iglesias, precisamente ¿por qué? Porque no han valorado la palabra de Dios en sus vidas. Sigue el mundo rigiendo sus vidas, y eso trae muerte. Entonces, esos tres factores es, número uno, el conocimiento del bien y el mal. Todos conocemos qué es bueno y qué es malo. Dos, la libertad de escoger entre dos alternativas. ¿Escogemos seguir a Dios o escogemos seguir al mundo? Nosotros decidimos. Tres, la responsabilidad moral por la elección hecha. Aquí ya no vale que nosotros culpemos o señalemos a alguien. Nosotros somos culpables de los pecados que nosotros cometamos. Así que ya no vale echarle la culpa al otro, echarle la culpa a los papás, echarle la culpa al vecino, al amigo, a la esposa, al esposo. No, nosotros somos los culpables. Adán y Eva fracasaron y fueron condenados tanto por su propia conciencia como por el Creador ante quien fueron responsables. Perdieron el favor y la presencia del Espíritu justo de Dios, la imagen moral a la que habían sido creados, privados de la justicia de Dios, llegaron a ser depravados en su naturaleza moral, y esta depravación ha sido transmitida a todo miembro de la raza humana, de la cual Adán es la cabeza. ¿Cómo vemos hoy día nuestra sociedad? Pues depravada. Con las redes sociales hoy ya no hay nada que no haya salido a la luz. Hoy sabemos todo lo que pasa en grandes países como Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Donde las personas que uno anteriormente las tenía como unas personas nobles, honorables, etcétera, etcétera, pues hoy han caído en desprestigio precisamente porque las redes sociales y la prensa las ha investigado y ha descubierto todos los desmanes que han hecho a lo largo de sus vidas. No menciono nombres por ética precisamente, de verdad, pero eso es lo que hoy día está en las redes sociales. Entonces la tendencia de nosotros es a ser depravados. Si muchas veces nosotros no practicamos esa depravación porque hubo alguien en casa que nos limitó, y fueron nuestros papás. Nuestros papás nos educaron de una manera correcta, muchos fuimos educados y disciplinados con vara, con chicote, ¿verdad? Y eso nos hizo nos limitó a que nosotros nos depraváramos, pero aún así, cuando nosotros llegamos a la edad adulta y ya tuvimos decisión por nuestra propia cuenta, pues nosotros también caímos muchas veces en esa depravación que está hablando precisamente este tema. Entonces tenemos que concluir. El hombre peca porque es un pecador. El hombre es pecador porque peca, y esa es nuestra naturaleza. Y no nos podemos decir, no, yo no, porque aquí vamos todos parejos. Como mencionaba Alexis en su prédica anterior, solo 4 capítulos en la Biblia no hablan de pecado. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Y todos los demás capítulos se están refiriendo a Dios, al hombre y al pecado. Entonces debemos de ponerle un poquito más de atención. Y esa es la idea y esa es la propuesta para esta mañana, iglesia. Esforcémonos en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para no errar al blanco, o sea, no pecar. Porque a diario peca uno. Si no peca con hechos, peca con la mente o con lo que uno está sintiendo por dentro. Esa es nuestra naturaleza. Entonces necesitamos de la palabra de Dios. Pero ¿qué debo de hacer para no errar al blanco? O sea, no pecar. Pues definitivamente conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres de todo pecado. Y cuando hablo la verdad me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra. El tema que voy a compartir se llama
el pecado embrutece. Es un término muy duro, a algunos les va a sentir ofensivo, pero eso fue lo que el pecado hizo en la vida de muchos de nosotros, y yo no me excluyo, porque el pecado me embruteció. De un pecado caía otro y a otro y a otro, hasta llegar a llevar una vida totalmente desordenada. Solo por la infinita misericordia y la gracia de Dios es que estoy aquí parado, porque de lo contrario, saber qué hubiera sido de mi vida. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, encontramos que narra la caída moral del rey David, quien en lugar de estar en la guerra, permanece en Jerusalén, comete adulterio con Betsabé y orquesta el asesinato de su esposo, Urías elitita. Este capítulo subraya cómo la ociosidad y la lujuria llevan una cadena de pecados, adulterio, engaño, homicidio y otros que desagradan a Dios. En 2 de Samuel capítulo 11, versículo del 1 al 5, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Imagínense. Pero ¿cómo empieza todo? Dice que era el tiempo en que los ejércitos salían a la guerra. Y ese tiempo se está refiriendo a la primavera, cuando ya no estaba lloviendo. Y eso no es nada nuevo, porque hoy escuchamos que precisamente Jerusalén es la que está en guerra hoy día. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de ellos. Ellos viven peleando desde un principio y no han cambiado. Ellos están viendo cómo pelean. Y hoy en el Medio Oriente se está librando una batalla, ¿verdad? Una guerra, donde se ve afectada seriamente la economía de los diferentes países, porque ya el petróleo no puede fluir libremente para estas naciones. Entonces, que no nos extraña. Pero en ese tiempo, David debió haber ido a la guerra. David era un hombre de guerra, pero no. Se acomodó, se quedó en su palacio, y cuando se quedó en su palacio, dice que hizo una siesta, diríamos, durmió, se levantó de su lecho y empezó a pasearse de un lado a otro, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, ¿dónde empieza este pecado? Este pecado empieza en la ociosidad. Este hombre, en vez de haber estado estudiando la palabra de Dios, en vez de haber estado estudiando en ese tiempo la Torá, o sea, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, él prefirió quedarse en casa haciendo nada. Me imagino que ya después de la siesta se sentía aburrido y empezó a pasearse de un lado a otro. Inmediatamente vio a una mujer que se estaba bañando. Dice que el palacio quedaba en una parte alta, por lo tanto tenía el acceso para poder ver hacia abajo. Y en ese tiempo pues no habían los drenajes que conocemos hoy día, y se bañaban pues al aire libre, y no cabe duda que fue impresionante lo que vio este hombre, que quedó perturbado. Dice que la hermosura de Betsabé no tiene límites. Era una mujer extremadamente hermosa, imagínense, para haber caído él en la tentación esta, ¿verdad? Entonces, David, ¿qué hace? Lo primero que hace, manda a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Estos dos hombres, Eliam y Urías, no eran unos desconocidos para David. Eran parte de los 30 valientes que habían estado peleando con David en las diferentes guerras. Imagínense, haber conocido prácticamente al papá de esta mujer, conocer al esposo. El hombre perdió todo tipo de escrúpulos. Por eso dice que el pecado nos embrutece. Y eso precisamente pasó con David.
se llevó a dejar llevar por la lujuria, por esa hermosura. ¿Y qué fue lo que hizo? Inmediatamente mandó mensajeros y la tomó, vino a él y durmió con ella. Imagínense. No creo yo que Betsabé haya ido con el conocimiento a qué iba. Ella fue porque precisamente el rey la estaba mandando a llamar. No cabe duda que David cayó en el abuso de autoridad. Se aprovechó. Y la otra, como una corderita, caminó hasta el palacio, prácticamente a donde estaba ahí el lobo esperándola. Dice que durmió con ella. Luego ella se sintió mal, se sintió inmunda, porque eso la palabra dice que se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Pero se dio cuenta al pasar los días que estaba embarazada. Y ahí empieza el gran problema, el gran dilema para David. Algo que nació solo por ver, ya trascendió, y hoy día, definitivamente, pues eso ya no se puede ocultar. El marido, imagínense, estaba en la batalla, saber ni cuánto tiempo más iba a durar esa batalla, y entonces el hombre empieza a maquinar. Y como no leía la Torá, no leía el Pentateuco, pues no cabe duda que sus pensamientos eran únicamente satisfacer los deseos de su carne. Y de eso se nos ha estado predicando. Entonces la palabra de Dios nos dice en Filipenses, dice que todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra de Dios nos ayuda a ustedes a pensar honestamente, a pensar rectamente. Si hay alabanza, en eso debemos de estar pensando, porque muchas veces llega a nuestra mente todo tipo de pensamientos. El enemigo trabaja precisamente en nuestra mente y nos pone muchas veces, así como a David le pusieron la mujer esta tan hermosa, ¿verdad? Puede sucedernos a nosotros con cualquier tipo de pecado. Posiblemente no sea una mujer, no sea un hombre, pero va a ser el poder, puede ser el dinero. Podemos caer nosotros en esa tentación, porque ¿quién no quisiera un buen fajo de billetes de dólares? Pues yo pienso que todos, ¿verdad? Pero muchas veces no es la manera correcta para que esos dólares lleguen a nuestras vidas. Entonces la ociosidad del rey, David se queda en su palacio mientras el ejército lucha en el campo de batalla. Y miremos qué hablan sobre la palabra de Dios sobre la ociosidad. En 2 de Pedro, versículo 1 capítulo 1, versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan y no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando este pasaje habla de estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? Dice que a la fe hay que agregarle virtud. ¿Al virtud qué debemos de agregarle? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, para poder llegar a tener el amor de Dios. Eso debió haber estado haciendo David, y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, añadiéndole a nuestra fe. No nos conformemos con lo que nosotros creemos o con la fe que tenemos que aumentarla, porque recuerden que en Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos puede dar fe, la fe en Cristo Jesús, porque aquí no estamos hablando de la fe cuando uno dice yo tengo fe en que el negocio me va a salir. No, la Biblia no está hablando de ese tipo de fe. Está hablando precisamente en creer y estar convencido de que el que empezó la buena obra en uno la va a perfeccionar. Entonces la tentación y la caída, pero también en este pasaje vemos que también hay un fruto. Y el fruto que está hablando acá precisamente es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cualidades de ese fruto? Se nos predicó anteriormente también, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Porque David quebrantó dos grandes mandamientos. El primero que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Le quedó mal a Dios. Pero también quebrantó el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo pienso que a un amigo no se le hace lo que él hizo. Es una traición a aquellas que no tienen nombre, ¿verdad? Y ese era David. La Biblia no lo esconde. La Biblia nos muestra tal y como fueron estas personas. A veces nosotros queremos tapar esas cosas que están en la Biblia, pero no, si esto es público. Y es por eso que esta mañana yo me atreví a hablar precisamente de eso. Entonces,
la tentación y la caída, ve a Betsabé, la desea y comete adulterio. Y al cometer adulterio prácticamente está quebrantando otro mandamiento, que es Éxodo 20:14, que dice, no adulterarás. En Santiago 1:14 encontramos que dice, 1:14-15 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, de la propia concupiscencia nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque ese deseo de querer tener más dinero, ese deseo de querer tener más poder, ese deseo de tener relaciones sexuales con cualquier persona, eso es lo que me hace, ¿verdad? Porque eso es lo que está en mi naturaleza. Por eso que yo les decía, necesitamos de la palabra de Dios. Entonces, de ese deseo que nosotros tenemos por dentro, uno es atraído y seducido. Y eso, cabal, eso fue lo que pasó con David. Él sintió el deseo y fue seducido, que llegó al extremo de mandar a los mensajeros a que trajeran a esta mujer al palacio. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido el pecado, dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En ese momento prácticamente Dios se separa de David, y lo vamos a ver más adelante. David quebranta el 10º mandamiento también, que está en Éxodo 20:13, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Él quebrantó ese mandamiento. Pablo escribía en Romanos 7 que decía que él no sabía que la codicia fuera pecado si no fuera por la ley. Por eso es que era necesario que la ley se estableciera. La ley lo que hace precisamente lo preserva a uno, para que uno no llegue al extremo de cometer ese delito o ese pecado. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos preserva. Si el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, el Señor no quiere que nosotros nos deleitemos en el pecado. Por eso Él, a través de su palabra, nos da ese aliento de vida. Pero nosotros nos cuesta entender esa parte. También encontramos en 1 de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjense que en la Biblia encontramos y tenemos ejemplo de personas que resistieron la tentación. Uno de ellas fue José, cuando fue a Egipto. La mujer de Potifar lo persiguió, lo quería seducir, pero ¿qué pasó con José? No cayó. ¿Por qué? Porque el hombre era temeroso de Dios. ¿Qué dice Job? Job había hecho un pacto con sus ojos para no sentir lujuria por ninguna mujer, dice en Job 31. Entonces, hay hombres que fueron fieles. Está José, está Job, pero sobre todo está Cristo Jesús. Que él, siendo en condición de hombre, no pecó. Y él es el mejor ejemplo. Él es el modelo que nosotros tenemos para seguir. En 1 de Juan, entonces las consecuencias inmediatas del pecado es que Betsabé queda embarazada. Y ahí empieza el gran dilema, el gran problema para David. Y empieza a darle rienda suelta a su mente. ¿Qué va a hacer? Y eso lo vamos a ver precisamente en la siguiente parte de 2 de Samuel 11, de los versículos del 6 al 13. Dice en el versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. En el versículo 7 encontramos que dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del Señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías,
¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y sus siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Imagínense la integridad de este hombre, es de admirar. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de David? La única salida que tenía precisamente para no caer en ese descrédito, porque ¿qué decía la ley de Moisés? Que si alguien era sorprendidos en el acto de adulterio, ¿qué pasó? Los tenían que apedrear. A Betsabé tenían que haberla apedreado. A David tenían que haberlo apedreado. Pero como era el rey, no creo que lo hubieran apedreado, ¿verdad? Entonces él tramó un plan y era mandar a traer precisamente de la batalla de donde estaban peleando, precisamente al marido de esta mujer. Y vienen, ella empiezan las artimañas, ¿verdad? Porque dice David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Pero Urías no cayó en una trampa, ¿verdad? No cabe duda que el Señor obró en la vida de este hombre de Urías. Entonces, el plan estaba perfecto. Imagínense qué hombre después de haber estado tanto tiempo fuera de su casa, no hubiera hecho lo primero, buscar a la esposa. Eso era lo primero que tenía que haber hecho. Pero yo pienso de repente a alguien, porque como el rey mandó a traer a esta mujer con sus mensajeros, posiblemente le dijeron a Urías, mira, tu mujer fue al palacio del rey. No sabemos porque la Biblia no lo registra. Pero sea como haya sido, este hombre tuvo la integridad de no caer precisamente en la trampa. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera con artimañas. Cuando nosotros proponemos negocios que no son acordes a lo que la ley establece. Cuando nosotros mentimos, engañamos, estamos cayendo precisamente en estos lazos del diablo. Entonces dice que David le dice a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y esta palabra lava los pies, pues uno se queda un poco como quien dice, ¿qué quiere decir esto? Los que han tratado la manera de interpretar esta parte creen que es una figura literaria que se conoce como eufemismo. Y normalmente un eufemismo es cuando, por ejemplo, a nosotros que pasamos los 60 años de edad nos dicen que somos de la tercera edad por tal de no decirnos que somos unos viejos, ¿no? Entonces se oye más suave. Somos de la tercera edad, o somos de la tercera edad. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Para que no se oiga tan grotesco. Pasó a mejor vida, dice la gente, ¿verdad? De eso se trata precisamente ese eufemismo. Entonces, los intérpretes de la palabra dicen que cuando le dijo que lavara sus pies, le estaba diciendo, andate y acostate con tu mujer. Eso prácticamente era lo que le estaba diciendo. Pero ¿qué hizo Urías? Durmió a las puertas de la casa del rey. Entonces, nunca faltan los chismosos, ¿verdad? Y entonces en este pasaje encontramos que dice, hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa, y debido a Urías no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Hay personas que les encanta a ustedes estar contando lo que no les interesa, poniéndole el dedo, señalando a otras personas, y muchas veces nosotros caemos a eso. Precisamente esos fueron los que empezaron a decir, mira, fíjate que Urías no fue a dormir con su mujer, no cayó prácticamente en la trampa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de eso también. Pero entonces Urías le responde a David, imagínense que la fidelidad de este hombre, no cabe duda que él rechazó la propuesta. Y a veces nosotros tenemos que llegar a ese extremo de rechazar cualquier propuesta indebida que nos hagan. Tenemos que tener esa firmeza, esa convicción de poderle decir no. Por eso dice el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros ya no podemos estar coqueteando con las cosas del mundo.
porque al que estamos defraudando precisamente es a Cristo Jesús. Entonces él hace alusión a esto y dice: el arca e Israel y Judá están en la batalla, están en el campo de batalla, y mi señor, el general Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Era algo inaudito para este hombre, ¿verdad? Y eso pasa cuando una persona es íntegra. No cae precisamente en las artimañas del diablo, en las artimañas del error. Y entonces, por vida tuya, le dice, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y eso es un verdadero cristiano. Cuando nosotros le decimos no a lo que el mundo nos ofrece, eso es ser verdaderamente cristiano. Y es por eso que yo siempre hago alusión a Natanael, que está en Juan 1:47, que dice: cuando Jesús lo vio venir, dijo: he ahí viene un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y esa es la actitud correcta de cualquier cristiano. Entonces, Urías sigue con sus artimañas, todavía le dice: quédate aquí, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Imagínense. David no se quedó quieto, siguió y siguió y siguió y siguió. Por eso dice que el pecado embrutece. Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Cuando no paramos en la primera, le damos rienda suelta, después caemos a otro, hasta cuando nos damos cuenta, estamos cometiendo ya un pecado serio en la vida de nosotros. ¿Qué dice el Proverbios 12:22? El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando la tentación está llegando a nuestras vidas, nosotros necesitamos el apoyo de alguien, un hermano espiritual, el pastor, un líder, y decirle: estás siendo tentado por esto. Entonces, porque muchas veces uno de sus fuerzas no puede salir. Tenemos que tener esa confianza. Necesitamos precisamente el apoyo de los hermanos de la congregación para no caer en cualquier tipo de tentación. Porque dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Y eso fue precisamente lo que hizo David. Él encubrió su pecado. Y lo quiso tapar de una manera sanguinaria, ¿verdad? Porque al final de cuentas vamos a ver en qué termina esta historia. Precisamente, ¿por qué? Porque él debió haber parado en el momento justo, pero no lo hizo. Siguió. Por eso dice este versículo: mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Quién de nosotros no ha pecado? Pues yo diría que nadie, todos. Pero le hemos confesado nuestro pecado al Señor. Lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué ha hecho Él? Limpiarnos, perdonarnos, purificarnos, restaurarnos, redimirnos, justificarnos, ¿verdad? Todo lo que ha hecho Cristo Jesús por nosotros. Entonces ya no podemos, y nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Esos negocios ilícitos que posiblemente usted esté haciendo, o eso que usted esté mintiendo, engañando a alguien, pues el Señor se está dando cuenta. Posiblemente uno quiera encubrir ese tipo de pecados haciendo buenas obras, ayudas de misericordia, ayuda al necesitado y cosas más, pero el Señor no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos reflejando la imagen y semejanza de Cristo Jesús. A eso vino Él precisamente en Marcos 10:40 y algo dice: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. ¿Y qué fue lo que Él quiso rescatar, o está rescatando en nosotros? Precisamente la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la que nosotros tenemos que restaurar en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hablaba de la vid. El que no permanece en la vid no da fruto. Y cuando damos fruto no necesariamente fue por esfuerzo nuestro, no. Es el hecho de haber permanecido en la vid. El permanecer es estar domingo a domingo aquí escuchando su palabra de Dios. Si es posible venir los miércoles de oración, estar en un grupo pequeño de mujeres, de hombres, o en las noches familiares, en los grupos de jóvenes, meternos a servir precisamente los diferentes ministerios, porque eso es lo que el Señor está esperando de nosotros para que no estemos ociosos, dice. Porque muchas veces nosotros no venimos a esas actividades, ¿por qué? Porque nos quedamos en casa viendo una película en Netflix, nos quedamos en casa, pues muchas veces teniendo conversaciones triviales con alguien de la familia, ¿verdad? Pero podríamos haber venido. Esto implica sacrificio, esfuerzo,
¿verdad? Y él es lo que precisamente habla en Romanos 12:1, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable al Señor, ¿verdad? Que ese es el sacrificio que a Él le agrada. Entonces la integridad de Urías se niega a dormir en su casa mientras sus compañeros están en el campo de batalla. ¿Qué dice el Salmo 15, versículo 1 y 2? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad es algo que el hombre y la mujer han perdido. Hoy día nos gusta estar coqueteando con el mundo. Nos gusta estar coqueteando con el pecado. Nosotros creemos que podemos engañar a Dios, pero no. Dios está dando cuenta de todo lo que estamos haciendo. Esa integridad debería de ser un objetivo, una meta de vida para cada uno de nosotros. Porque entonces dice, el que anda en integridad, hace justicia y habla verdad de su corazón, ese es el que va a estar en la presencia del Señor. Entonces, el fracaso del plan, David emborracha a Urías, pero este no cae en la trampa. Y vamos a la otra parte, el pecado de asesinato. Del versículo 14 al 25 encontramos que dice la palabra de Dios: venida la mañana, escribió a David a Joab una carta, la cual le envió por mano de Urías. Imagínense, a Urías lo usa para que lleve la carta. Y escribió en carta diciéndole a Joab: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y una vez la orden estaba directa a ustedes. Imagínense cómo era el corazón de David, malo, perverso. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Dice que eran los hombres más fuertes de los enemigos. Ahí lo mandaron a pelear y lo dejaron solo. Imagínense, porque él tenía que cumplir exactamente lo que su rey le estaba diciendo, porque si no a él le hubiera caído. Entonces dice en el versículo 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y también murió Urías Eteo. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió lo que quería David? Eso era lo que él quería, que mataran a Urías, ¿verdad? Y lo logró, pero a través de muchas artimañas. Entonces dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Pero no le dice de entrada, mira, se murió Urías, porque eso hubiera evitado todo lo que primero se dijo. Eso lo dejaron para de último. No cabe duda que este Joab era un estratega militar muy bueno a ustedes. Entonces la buena noticia la dejó para ¿cuándo? Bueno, buena noticia para David, ¿verdad? La dejó para de último. Y entonces mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey te comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que los que suelen arrojar desde el muro? Y hace alusión al libro de Jueces, precisamente dice: quien hirió a Abimelech, hijo de Jorobal, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo ha muerto. O sea, Joab todavía dudaba de que el rey David aceptara precisamente que no solo Urías había muerto, habían muerto más hombres en batalla a causa de que el querer encubrir su pecado, ¿verdad? Y entonces cuando empieza a contarle: mira, fíjate que nos acercamos demasiado al muro, y saca a alusión lo que habían escrito en el libro de Jueces. Mira, eso precisamente fue lo que pasó cuando Abimelech, hijo de Jerobal, fue muerto, cuando una mujer desde el muro le tiró una rueda, un pedazo de rueda. No se sabe si era hierro, si era piedra, una roca, pero al final de cuentas lo mató. Y precisamente ellos, como estrategas militares, sabían que no podían acercarse demasiado al muro, porque ahí prácticamente eran presa fácil del enemigo. Entonces dice: fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Fíjense, todavía el mensajero se pone así un poco
un poco orgulloso, ¿verdad? Si los hicimos retrocederles, los llevamos hasta el muro. Pero no sabían que en el muro estaban los flecheros esperándolos, ¿verdad? Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías el Eteo. Eso precisamente era lo que quería David. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ahora uno, ahora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. No te preocupes, le dijo. Eso pasa en las guerras. Mueren unos, mueren otros, eso es parte. Imagínense que Urías era uno de los 30 valientes de David, y David no tuvo misericordia por él. No fue fiel a esa amistad, porque este Urías no era judío, él no era israelita, era de otra nación, era de los hititas, precisamente. Pero él, escuchando todo lo que Dios había hecho, que el pueblo de Israel también se une al ejército del pueblo de Israel precisamente para pelear esas batallas en el nombre de Dios. No era cualquier cosa Urías, era un hombre que había creído por fe y que por eso se había enlistado en el ejército de Israel. Entonces dice, la carta de muerte envía David a Urías con instrucciones para que lo metan en batalla. Y ahí quebranta otro mandamiento. Éxodo 20:13, no matarás. Pero Jesús lo lleva a un nivel un poquito más alto. Y en Mateo 5:21-22 encontramos que dice: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Se estaba refiriendo precisamente a la ley. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir fatuo? Pues yo me fui a otra versión, a la NBI, y ahí la palabra que usen en vez de fatuo es maldecir. No podemos estar maldiciendo a las personas, porque eso ya prácticamente nos hace ver mal ante los ojos de Dios. Pero la palabra fatuo quiere decir persona necia, vanidoso, orgulloso o carente de entendimiento. Nosotros ya no podemos estar maldiciendo la vida de los hermanos, ni juzgándolos, ni contando las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Porque hay personas que especialistas en eso. No pueden ver absolutamente nada malo de alguien porque inmediatamente van ante las autoridades y los están señalando, ¿verdad? Debemos de evitar precisamente caer en esa ardid del diablo. Pero miramos cuál fue la consecuencia espiritual. En el versículo 26 encontramos que dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Yo más pienso que esta mujer nunca supo el plan de David. Ella le dolió cuando supo, pero también me imagino que se sintió aliviada, ¿verdad? Porque qué clavo, ¿verdad? Que se venga a dar cuenta que estoy embarazada. Lo más seguro es que me va a preguntar de quién, y voy a tener que decirle que es del rey, imagínense, ¿verdad? Y este era uno de los 30 valientes que David tenía. Todo lo que conlleva el pecado, ¿verdad? Entonces, y pasado el luto, en el versículo 27 dice: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así lo mira Dios. El pecado desagrada a Jehová. A pesar del matrimonio formal, el pecado de David es grave ante Dios. David quiso encubrir su pecado convirtiendo a Betsabé en su esposa, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo muchas veces que desagrada al Señor? Posiblemente no estemos en adulterio, pero más de algo todavía nos está costando hacer. Posiblemente nos encanta mentir, nos encanta engañar, o no estamos estudiando la palabra de Dios y eso ya nos cuenta como pecado, porque estamos cerrando precisamente al blanco. Entonces, ¿cómo el pecado afectó la vida de David? Lo encontramos en el Salmo 32, versículos de 3 al 4. A David, al cabo de los años, se da cuenta, y me imagino que cayó en alguna enfermedad, que escribe este salmo y dice: mientras callé, ¿verdad? No confesó, encubrió su pecado, no lo confesó, se envejecieron mis huesos. Imagínense, este hombre que era tan fuerte, era un hombre de pelea, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano,
se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado afecta. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el pecado afectó la vida de David y cómo puede afectar nuestras vidas. Esta prédica, si Dios nos lo permite, va a tener una continuidad precisamente para ver cómo Dios restaura a David. Esto no se va a quedar solo acá. Entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? Este pasaje sirve como una severa advertencia sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de la gracia divina. Esto marcó un punto trágico en el reinado de David. Y como vamos a ver en los siguientes capítulos, o en el siguiente capítulo, esto trajo una desgracia a la familia de David. Imagínense que uno de los medios hermanos viola a la hermana, y el verdadero hermano de esta que fue violada mata al otro. Este que mata con el tiempo usurpa el trono de David, y David tiene que salir huyendo de su palacio. Dice que llegó al extremo de este hijo de que ahí donde David se paseaba de un lado para otro, él puso una carpa y se acostó con todas las concubinas de su papá. Imagínense, lo hizo público. Esas son las consecuencias del pecado. Entonces, si David, y esa es la pregunta que yo me hacía, si David había sido ungido cuando era un jovencito de 15 años más o menos, que esperó otros 15 años para ejercer su reinado. Primeramente reinó 7 años en Hebrón y después 33 años en Jerusalén. Y ahí es donde este general del ejército de él, Joab, prácticamente era un hombre de gran estima para él porque era su sobrino. Pero además de ser su sobrino, era el general que había conquistado la ciudad de Jerusalén, que hoy día lleva el nombre de la ciudad de David. Eso era Joab, ¿verdad? Entonces él esperó 30 años y se cree que tenía alrededor de unos 30, 50 años cuando pecó con Betsabé. Era un hombre fuerte todavía. Y también dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasó con David? Pues no cabe duda que descuidó la parte más importante, la comunión con Dios. Ese tiempo de oración, ese tiempo del estudio de su palabra. Si es cierto que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, ni todavía estaban los libros de Reyes y todos los demás que están después de David, pero estaba la ley de Moisés, estaba la Torá, estaba el libro de Joab, y si Joab ya había escrito que él había hecho un pacto con sus ojos para no ver con lujuria a las mujeres, él tenía puntos de referencia para no haber caído, pero como humano falló, porque el único que no falla es Jesucristo. Y démosle un aplauso a Cristo Jesús por la obra que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, si David cayó, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no podemos caer en tentación de pecar, o más bien en qué estamos pecando o estamos errando al banco? Pero Dios lo único que espera es que nosotros nos arrepintamos, que a diario le digamos: Señor, pequé, volví a caer nuevamente, porque los pecados de nosotros ya no son tan enormes, tan grandes como los que hizo David, pero pecamos. No permitamos que el pecado endurezca nuestro corazón. Examinémonos. ¿Cuál es nuestro mayor pecado? ¿En qué estamos errando al blanco? Posiblemente es algo tan insignificante, o posiblemente para mí es algo bueno, como quedarme viendo televisión y no venir a la iglesia, como descuidar mi estudio de la palabra de Dios, descuidar mi tiempo de oración, ¿verdad? Porque al Señor, me imagino que cuando uno ve el interés y el deseo de uno de aprender más de su palabra, aquellos que no están llevando un discipulado, por ejemplo, ¿cómo nos mirará el Señor? Porque estamos cerrando al blanco. Recuerde que en Mateo 28, 19, 20 dice: id y haced discípulos a las naciones. Es un mandamiento que Dios estableció en su palabra y que quiere que todo aquel que esté en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues esté discipulando. No nos podemos conformar únicamente a las prédicas de los días domingo. Necesitamos alimentarnos de entre semana espiritualmente. Entonces, a la iglesia, alineemos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para no seguir errando al blanco, porque el pecado trae muerte espiritual. En Efesios 4:1 encontramos, y con esto quiero terminar y pedirle a los de la alabanza que vengan aquí a ministrarnos un tiempo. En Efesios 4:1 dice
escribía Pablo a la iglesia de Éfeso: os ruego, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Señor nos ha hecho un llamado, y ese llamado que el Señor nos ha hecho es para que nosotros, y está rogando, fíjense, está rogando para que andemos como es digno del Señor. En Efesios 5:1 encontramos que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y de eso precisamente era lo que se nos predicaba el domingo anterior. Imitemos a Cristo. Si bien es cierto que hay que hacer algún esfuerzo, un sacrificio, hay que pagar el precio en un momento dado, pero vale la pena. No sabemos cuántos años nos va a regalar el Señor aquí en la tierra. Yo ya tengo 67 años, no sé cuántos más me dé. Algunos todavía están en la flor de la juventud, algunos ya entraron a la etapa madura, ¿verdad? Pero sea cuales sean los años que vivamos acá, vivámoslos correctamente. Vivámoslos como dice la palabra de Dios, como es digno, como es el digno de la vocación de aquel que nos llamó. A eso nos está llamando el Señor, iglesia. Y esa es la propuesta de esta mañana. La propuesta de esta mañana es: esforcémonos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para no errar al blanco, o sea, no pecar. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana, Señor, porque permitiste que nos reuniéramos nuevamente. Hemos escuchado tu palabra y para algunos de nosotros tal vez nos pareció muy fuerte, tal vez causó alguna molestia, Señor, pero esa es tu palabra, Señor. Esa es la verdad y no podemos ocultársela a la congregación, Señor, porque la amamos. No sé en qué pecado estamos ahorita, Señor. Tal vez es un pecado leve, tal vez nuestros pecados no son al extremo al que llegó David, pero te decimos de todo corazón: perdónanos, Señor. Perdónanos, porque reconocemos que nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, nosotros nos hace pecar. Pecamos muchas veces involuntariamente e inconscientemente, pero te pedimos, Señor, que tu misericordia nos siga animando. Y así como Pablo le escribía a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él, eso mismo, Señor, yo te pido para todos los que estamos aquí presentes, Señor. Aviva ese fuego del don de Dios que está en nosotros, para que cada día nos queramos más y más de ti, Señor. Ser llenos del conocimiento que le escribía Pablo precisamente a la iglesia de Colosenses. Porque conociendo la verdad, Señor, seremos libres del pecado. Seremos libres de cualquier tipo de tentación. Y iremos, Señor, restaurando esa imagen y semejanza perdida en el huerto del Edén. Ayúdanos, Señor. Clamamos esta mañana, Señor, para que tu misericordia se vea manifestada plenamente en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás trabajando en medio de la congregación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén.